Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con mis dos grandes compañeras, Mirna Schindler. ¿Qué tal? Alejandra Matus. Oye, estaba tan buena la conversación que no me di cuenta que estábamos empezando el programa. Ahora estoy totalmente desorientada. Hablando. Bueno, le doy la pauta. Vamos a hablar hoy día acerca de la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Vamos a comentar qué se espera para la cuenta pública del presidente Boric ante el Congreso Pleno este sábado. También vamos a abordar el veto a Julio Ponce Lerú, uno de los dueños de SQM, en el acuerdo que ya debe estar en la puerta del horno con Codelco para la explotación del litio en el salar de Atacama. Y también esta ingrata sorpresa que nos llevamos con la divulgación de una banda de policías que extorsionaban a comerciantes en el centro de Santiago, y también la participación de un brigadista de la CONAF y de un bombero en el fatídico incendio de Viña del Mar. Finalmente, vamos a entrevistar a la socióloga, doctora en estudios latinoamericanos, Pierina Ferreiro, directora también de la Fundación Nodo 21. Así que tenemos harta pega por hacer. ¿Te enchufaste, Alejandra? Sí. Ya. ¿Qué esperamos para el 1 de junio? Cuenta del presidente pero es que yo Boric. Pensé que íbamos a hablar de la polémica previa, porque ya, del antigabrialismo, ¿de qué? Claro, de la minuta y de la... Ya. A ver, el concepto central sería: se estabilizó el país. ¿Te parece que es viable que se instale ese concepto en la cuenta de este sábado? Yo lo que he leído de esa minuta, que no la he leído completa, por supuesto, he leído lo que ha publicado la prensa. ¿No te la mandan? Ay, no estoy en ese... No estoy en ese grupo de WhatsApp. Hay que ponerla en la lista de distribución. Estoy en ese grupo de WhatsApp. Ya. Secom Paredes. Póngala a Alejandra Matus, por favor. Ahí por interno le mando el teléfono. Pero lo que me parece, bueno, y como no me la mandan... ¿Crees que quieren así decir? No me la mandan, aguántense. No, me parece que, a ver, desde un punto de vista político, evidentemente que el gobierno no ha podido hacer ninguna de las transformaciones a las que se, no solamente prometió en el programa, sino en las que se ha empeñado. Entonces hay que buscar otro lugar en el cual instalarse. Pero este de la estabilización me parece el más fome. ¿Fome? Sí, porque, o sea, mínimo que logre estabilizar el país, pero eso lo puede hacer cualquiera, porque ¿qué hay de tuyo propio de tus propuestas políticas como conglomerado político? Estabilizar, también estabilizan los grupos. No quiero usar analogía. Ya, pues va a ser bueno. ¿Qué estará pasando por ese momento? Pasó por aquí la imagen. También estabiliza el quiebrahueso. En la mafia en las organizaciones criminales hay una persona que viene y limpia todo, digamos, cuando se cometen los crímenes. Ya. Estabiliza, da orden. No manden la minuta. No. El orden es una parte administrativa de la ejecución del gobierno, y que está bien, pero es hablar de la costura. O sea, es como desde ahí nos paramos, desde estabilizar. Si está desestabilizado el país, ya bueno, el gobierno puede caer, pero que me parece que es como salvar con el 4. Me parece pobre como minuta. Y aún más pobre es poner
los conflictos que se han resuelto, porque a mí me parece que además han resuelto conflictos mucho más importantes que el que está mencionado en la minuta, pero nunca había visto una cuenta pública que pusiera como, y resolvimos estos conflictos. O sea, hello, eres el Poder Ejecutivo, o sea, si no resuelves conflictos y si no estabilizas el país, ya no estarías en el cargo, pero ya que estás en el cargo, ¿qué más? A mí me gustaría, esa es la lectura que hago de esa minuta, como muy resignada. Bueno, no sabemos si la minuta es la representa. Por supuesto, estamos hablando que si esas son como las bajadas comunicacionales. Ahora también encuentro que nunca había visto yo una falta de respeto tan grande a los pobres personas que trabajan en comunicaciones. O sea, nunca nadie se atrevió a publicarle las minutas a Bachelet o a... no recuerdo yo, por lo menos a lo mejor se hizo, pero no recuerdo que se hiciera debate sobre las minutas. Así, es que acuérdate que la minuta que empezó a circular tenía que ver primero con el famoso crédito con aval del Estado, que si era condonación, que si era, no sé, rectificación. Pero esa es otra minuta, ¿no? Esa era otra minuta, sí. Que han circulado muchas. Pero por eso, oye, a mí tampoco me llegan las minutas, así que avisa. Pero por eso, qué triste que te publiquen las minutas. Es como, todavía no... Es que cuidado, o quieren que las publiquen, porque la del CAE... Ahora si estáis filtrando... Sí, pero si la del CAE evidentemente quería ser publicada, el que la escribió del gobierno... Pero mira, quería que se eso publicara. es como el que escribe... Yo he visto esto, yo he visto esta escena. Hay una autoridad haciendo un discurso, ¿ya? Y el que escribió el discurso está frente a la autoridad, pasando página por página para que todos sepan que él escribió el discurso. Ajá. Es lo más ordinario que puede haber. La persona que escribe el discurso es invisible. El que hace las minutas de comunicacionales debiera ser invisible. No debiéramos notar la mano. A menos que quieras generar un ambiente previo. ¿No es cierto? Como lo que ocurrió con el CAE. Pero que genera el ambiente previo con una acción, no con la minuta que ordena la acción. Está bien, pero mira, independiente de si va a ser el foco, como dices tú, Yasna, estabilizó o no estabilizó el país, yo creo que el presidente tiene, primero, el día sábado va a ser esto, ¿no es cierto?, 1 de junio, ya va a tener sobre su escritorio, hablemoslo así, el acuerdo SQM-Codelco firmado, ¿no es cierto? Se cumple el viernes, el 31 de mayo, el plazo, ¿no es cierto?, en tanto presidente del directorio Codelco con el presidente del directorio SQM finalmente firman este acuerdo para explotar el litio en el Salar de Atacama a partir de 2031. Después vamos a analizar los alcances que esto tiene, los palos que se meten, ¿no es cierto?, debajo de la carreta en la semana. Pero creo que ahí hay un tema súper importante porque todos los expertos no ideologizados lo que señalan es que aquí se abre una tremenda posibilidad para el país en cuanto a que el litio se convierta en la segunda gran fuente de ingresos después del cobre. Entonces ya tenés algo que ofrecer, que mostrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienes más que mostrar, al margen de, por supuesto, la agenda de seguridad, que obviamente va a ser parte del discurso, seguridad, por supuesto el énfasis en el crecimiento económico. Pero estamos diciendo que grandes acuerdos tiene el gobierno para ofrecer, acuerdos grandes, importantes, no tiene. No tiene la reforma a las pensiones, ¿no es cierto? No tiene el pacto fiscal, por lo tanto, por lo menos tiene algo de dónde aferrarse. Si le alcanza, si le sirve, vamos a ver. Pero yo diría que para partir conversando, ahí hay un buen punto, creo yo. No sé si existe tal cosa como un experto no ideologizado, porque la ideología, independientemente de la interpretación popular que hacemos de la ideología como una especie de fanatismo, la ideología en el fondo es un marco teórico que te da... Me refiero a los análisis técnicos que determinan por qué ese acuerdo SQM-Codelco es un acuerdo realista. Después analizamos todo lo demás y por eso te digo, aquí hay muchos elementos que lo vamos a dejar para después. A la Yasna no le gusta que uno se salte el orden de la pauta. Ya puso cara de jefa. Empezó así como... A eso me refiero. Ordenémonos, por favor. Bueno. Volvamos a lo que nos convoca. Yasna, lo que pasa es que me di cuenta que hablé mucho el otro día, entonces yo me estoy autocontrolando. Habló
Eso es como mostrar la minuta, Mirna. Exacto. Pero no se habla de eso. Es que tú sabes que yo soy así, pues me gusta ser transparente. Me miré y dije, pero ¿por qué hablé tanto? Entonces ahora voy a empezar a hablar en cuña como hicimos los periodistas. Usted me corrige. Bueno, yo como sí vi la minuta y me llega rigurosamente en tiempo y forma, voy a decir lo que no dice la minuta. Estupendo. Sí. Y lo que no dice la minuta... No sé si lo dice o no lo dice, pero objetivamente, hace 2 semanas teníamos... ¿Pero usted recibió la minuta o no? ¿Me recibió a mí la minuta? No, ¿recibiste la minuta? Sí, pues. Ya, entonces sí puedes decir lo que dice y lo que no dice. No, pues si yo estoy entre las 100 personas menos influyentes de Chile, por lo tanto me llegan las minutas, lo que no me llega son otras cosas más importantes. Ya. Pero, a ver, siempre se ha dicho al momento de diseñar las cuentas públicas, porque también aquí hay plantillas, hay rituales. La primera cuenta pública es muy fácil porque es la presentación. La última cuenta pública también es muy fácil porque es balance y despedida. Claro, ya fue, no hay que probar nada, este fue mi legado, pero adiós. Adiós. Muchas gracias. Pero las 2 del medio son más complejas. Y la anterior, acuérdense que fue larguísima y se diluyó un poco porque, claro, trató de ir a la gestión, pero finalmente fue un concentrado de tantas cosas distintas que no tuvo un hilo conductor. En esta ocasión, no sé si estabilizar en el contexto de tiempos convulsos tiene el mismo significado que estabilizar como un mero acto de gobierno. Por eso yo creo que es un concepto semiológicamente acertado. Creo que al mencionar estos conflictos resueltos, que son básicamente la ley Corta-Izapre, que fue muy compleja y se pudo haber venido una crisis más o menos importante, y no fue fácil además pagar los costos de solucionar ese conflicto. Y Huachipato y el otro me parece que mencionan bueno, no recuerdo, pero son conflictos... Coronel parece. El Puerto Coronel. Sí. Son conflictos de privados en los que el gobierno intervino para hacer gobierno, o sea, gobernar en un contexto de una élite que está siendo cuestionada con este relato, esta narrativa de ser aprendices que vienen aquí a hacer una carrera para un futuro mejor, con los costos que eso significa. Creo que combatir ese relato es muy complicado, porque está bastante instalado. Sin embargo, creo que hay, además del lito, y comparto en eso con Mirna, hay bastante carne. Hay carne para despostar. Y son cuestiones que van a la vida cotidiana. Más que estos grandes logros, por supuesto, no hay ninguna reforma relevante y no la va a haber, además. Evelyn Matei dijo el domingo en una entrevista en La Tercera que no va a haber reforma previsional, que no es prioridad de los chilenos y las chilenas, y por lo tanto, no. Y ella... Si ella, que es la persona que iba a tomar la posta de Sebastián Piñera, un hombre dialogante que miraba con estatura de Estado, dice eso, quiere decir que no hay vuelta que darle. Por lo tanto, grandes reformas no va a haber, pero sí me parece que se puede echar mano a algunas medidas muy concretas que impactan sobre la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo, una cuestión que recién se conoció el balance, y es el pago efectivo de pensión de alimentos, que para las mujeres es algo relevante, que les ha cambiado la vida. Mujeres, niños y niñas. Por ejemplo, el copago cero para los usuarios de la salud pública. Eso también es bien relevante. SECOM contrate a la Yasna. Sí, porque yo se la hago mejor. Y cobro más barato. Porque mi tema no es el contenido, sino que se sepa que hay una instrucción para determinado contenido y que el debate sea sobre la instrucción, no sobre, porque si tú tienes un diseño comunicacional, hay alguien que lo significa, entonces ya, tú sale primero y habla de esto, tú sale de... Pero nadie te muestra el libreto, nadie muestra el guión, nadie de los programas de televisión no vemos los guiones, vemos el programa de televisión desarrollándose. Y eso es lo que a mí me parece bien pobre en esta ocasión, como que el debate es sobre el guión. Cuando muestra el guión pierde toda gracia. Como ver la novia, es como que el novio ve a la novia. Claro, antes como que del novia, casorio. claro, o sea, no, pero, es la instrucción. Pero vamos al contenido.
vamos al contenido. Porque esto es también una hojarasca previa que claro, nadie sabe mucho si fue una estrategia comunicacional o si las cosas se dieron. Es una minuta para los partidos políticos, además. Sí, pues es lo que me pregunto yo, ¿quién es la audiencia de todo eso? No, es para los partidos políticos, para ordenar un poco el mensaje, ordenar lo inordenable, entiendo yo. Pero contenidos específicos son mucho más concretos y yo creo que hay que ir a relevar la cotidianeidad. Eso es lo que debe hacer un gobierno que quiere mostrar en esta justo medio, porque esta es la penúltima cuenta. O sea, es una cuenta para mostrar cosas. No para presentarse y tirar las grandes líneas del futuro, no para dejar el legado instalado, sino que para decir, esto hemos hecho, es una cuenta, una cuenta de verdad. Y, como digo, el copago cero, la pensión de alimentos, el pago efectivo de pensión de alimentos, o sea, superar la inflación es una cuestión que es muy sentida por la ciudadanía. O sea, recuerden que el año pasado los precios subían y eso es algo que sienten las personas en su fibra, en su tecla más profunda. Superar eso, que es muy traumático, sobre todo para los sectores vulnerables, no es poca cosa. Y yo creo que esos son los botones que tiene que apretar un presidente que tiene ese repertorio. No tiene nada más, porque reformas no va a haber, porque su programa de gobierno fracasó a los 5 meses de instalado, porque el plebiscito mató esa idea transformadora y porque las condiciones sociales, políticas y económicas del país eran completamente imprevisibles o estaban absolutamente ausentes al momento de escribir el programa. Incluso yo creo al momento de que todos nosotros y todas nosotras fuimos a la urna a votar. Nadie pensó que teníamos que votar por una persona que tenía que combatir la peor crisis de seguridad pública. Nadie pensó que teníamos que votar por una persona para hacerle frente a una inflación desatada. Y tampoco pensamos en que la migración iba a estar tan desenfrenada y sin control ni orden. Por lo tanto, era algo que ni la ciudadanía, ni el electorado, ni el gobierno entrante tenían en cuenta. Por lo tanto, adaptarse a eso el primer año fue muy traumático y demoró. El segundo año creo que ya hubo un control y ahora ya hay este repertorio concreto, estas cosas que sienten la ciudadanía cada vez que se levanta en la mañana. Por lo tanto, claro, ahora está el otro problema del crédito, porque el crédito como reconocimiento de quien hace algo, porque la inflación, digamos, las personas desideologizadas, como dice Mirna, no se la atribuyen únicamente a la gestión del gobierno. El gobierno podrá haber hecho un poquito, otro poquito el Banco Central, pero la inflación es fundamentalmente un factor de lo que estaba pasando fuera de Chile. Yasna, a mí me gustaría hacer un alcance con lo siguiente, porque esta es la tercera cuenta pública de un gobierno que ha tenido que madurar de manera obligada por el peso de la circunstancia. Entonces, claro, particularmente tenemos a una generación, la generación a la que pertenece el presidente, que llegó con un ánimo, bueno, algunos hablarán de refundacional, otros dirán el ánimo de hacer cambios muy profundos, ¿verdad? Inspirados, por cierto, en una nueva constitución que no vio la luz. Tampoco vio la luz la segunda opción, pero estamos hablando de cómo el gobierno, ¿no es cierto?, que parte el 2022, parte con un escenario que se fue desmoronando muy rápidamente, partiendo por la ministra Isquia Siche yendo a Temucuicui, ¿verdad? Cayéndose una serie de elementos del discurso predominante en el Frente Amplio particularmente, rápidamente se caen por el peso, insisto, de las circunstancias. Y yo diría que terminando segundo, pero yendo al tercer año, en un gobierno que por supuesto tiene mucho más de socialdemócrata que cualquier opción más hacia la izquierda. Y es evidente que el presidente Gabriel Boric ha tenido una evolución, no es el diputado, no es el dirigente estudiantil, es el presidente que tiene que vestir el cargo. ¿Se ha equivocado? Evidente que sí, pero en general, de nuevo, más allá de las opiniones sobreideologizadas, hay consenso de que efectivamente aquí ha habido una evolución de la figura de Gabriel Boric, ¿no? Como persona, como mandatario, como político, como hombre de Estado.
Y eso es lo que hoy día va a estar presente. O sea, no tengo ninguna duda que va a ser un discurso desde lo que a él le toca, con una retórica que le es fácil de desplegar y desarrollar, ha ido adquiriendo todavía mucho más experiencia, pero nuevamente con un fondo difícil, más allá de estos anuncios que tú señalas, Yasna, difícil de poder materializar lo que, ni siquiera lo que fue el programa de gobierno, sino que las reformas que el país espera, como la reforma a las pensiones, más allá de lo que diga Evelyn Matei. Porque incluso, si creyéramos lo que dice Evelyn Matei de que las encuestas, que eso también es súper discutible, porque eso que las encuestas dicen que la gente no le importa o no está en la prioridad, depende de qué encuesta me estés mostrando. ¿Y qué pregunta le estés haciendo? O sea, ya se conoció una que no tiene como prioridad uno en materia legislativa, la data influye, la agenda de seguridad. Se desplazó a segundo plano y las primeras prioridades son sociales. Claro, por eso te digo. Entonces si hay alguien desconectado, yo creo que no es solamente el gobierno. Pero mira, pero de nuevo, la misma Evelyn Matei, que si se convierte efectivamente en presidente, o sea, si presidenta de Chile, si es que las elecciones fueran hoy día, pareciera ser que ella sería elegida, ¿no es cierto? Pareciera. Todo se puede, todo se puede dar vueltas, y lo hemos dicho muchas veces. No sabemos qué va a pasar después de las elecciones municipales. Las elecciones municipales también pueden mostrar varias sorpresas. Además que estamos en un escenario completamente distinto a las elecciones pasadas, que es con voto obligatorio. Así exactamente. Todas las predicciones pero no, están con esa incertidumbre. Si solo lo que quiero decir para cerrar es, chicas, el tema de cuando tú chuteas para adelante los grandes temas sobre la base de no, nosotros tenemos una línea roja, que es lo que han dicho las oposiciones, pero son sobre todo las derechas, que la línea roja tiene que ver con que el 6% de cotización adicional va íntegramente a cuentas individuales y de ahí no se van a mover. Bueno, ya, mira, en definitiva, si tú chuteas para adelante en una postura rígida, te va a rebotar cuando tú seas gobierno. Y ahí la pregunta es, ¿cómo va la administración de ese minuto y la presidenta, si es que llega a ser Evelyn Matei, cómo van a lidiar con un problema que tiene un efecto súper inmediato? No solo mejorar las pensiones, sino ayudar a la paz social. Y cualquier gobierno que se preside tal, más allá de la estabilidad o de estabilidad, era la palabra que se usaba. Estabilización. Cualquier gobierno que se preside tal, lo que necesita es generar políticas públicas que propendan a la paz social. Oye, una hazaña nomás que me quedó dando vuelta en la encuesta que recién mencioné, porque se conoció recién hoy día, la data influye, y es una verdadera hazaña que la oposición logre tener mayor desaprobación, 65%, que el gobierno, 56%. ¿Estás hablando de data influye? Sí, y que logra además tener una aprobación del 7% con un gobierno que tiene una aprobación del 30%. O sea, estar en tal desventaja como sector político quiere decir que estás en un completo fracaso. Y yo creo que la oposición no está ejerciendo su rol, está abdicando de ser una oposición, porque lo que está haciendo es un bloqueo absoluto que no está siendo bien evaluado por la gente. Pero vamos a otro tema, ¿les parece? Sí. Bueno, se me quedó una idea, pero cuando la recupere la diré. Vamos a solamente 5 minutos para comentar, porque de aquí al viernes tenemos que conocer la firma definitiva del acuerdo entre Codelco y SQM para formar una nueva empresa de explotación del litio en el salar de Atacama, y han surgido cada vez más cuestionamientos respecto de la figura de Julio Ponce Lerú, un hombre muy controvertido, el yerno de Pinochet, el corruptor y capturador del Estado a través del financiamiento variopinto de la política, que ha estado fuera gracias a una cláusula del acuerdo actual que permite la explotación del litio por SQM. Gracias a Vitran. Gracias a ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Y expira esa cláusula junto con todo el entramado, toda la arquitectura de ese permiso de explotación. Y lo que se está pidiendo, incluso hay políticos que han llegado a decir, si no se excluye a Ponce Lerú y a toda su familia, yo prefiero que no haya acuerdo. El senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista. Sí. ¿Quieres que opine? Quiero que opine. Como que miraste. Pero ya dijiste todo del litio. No, en realidad mejor no. Next, Alejandra. Mala. Dale. No, mira, es que me he preocupado de conversar este tema. Me parece un tema súper interesante, porque aquí es donde, de nuevo, el tema de la sobreideologización te impide ver la realidad. A ver, te impide ver
aquello a lo que tú tienes que optar en la medida de tus posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el mundo ideal? El mundo ideal es que, por supuesto, fuéramos ricos a lo Finlandia y tuviéramos la mejor educación del mundo, la mejor productividad, nos sobrara la plata. Estamos cortos de tiempo. Estamos cortos. Por supuesto, el mundo ideal, pero no estamos en el mundo ideal, y el mundo ideal era una gran licitación, muchas empresas. ¿Y cuál es el punto? Si se iba a licitar el tema de la explotación del salar de Atacama y el Estado dice, ya, vamos a licitar, ¿no es cierto? Esos son procesos muy largos que duran mucho tiempo, y por lo tanto, porque estamos con una ventana y estamos en contra del tiempo en materia de litio. Entonces, para que no nos pase, dicen los expertos, lo que nos pasó con el salitre, que nos salió el salitre sintético y hasta ahí nos llegó el auge y gloria del salitre, tenemos que apurarnos. Y cuando se hizo el primer sondeo de las licitaciones, las únicas empresas, esto te estoy diciendo del reporteo que yo he hecho, la mayor parte de las empresas interesadas eran chinas. Y este gobierno dijo, o los que estaban negociando, tenemos demasiado tema con los chinos, mejor volvamos a lo local y volvamos a una empresa más allá de Ponce Lerú, que es vista hoy día, porque la empresa ha trascendido Ponce Lerú, como la empresa más importante del mundo en materia de explotación. O sea, un cuarto de la empresa es de los chinos, es de Tianqi. Además es de Tianqi. Y además es la empresa que está hoy explotando. Entonces, lo más práctico para cerrar, lo más práctico y realista era este acuerdo. Punto. Ya. Yo creo que todas estas también son discusiones en las cuales se construyen ciertos mitos. Extraer el litio en realidad es un asunto simple. Es sacar la salmuera, secarla y de hecho Ponce Lerú y Soquimich es criticado por hacerlo de la manera más bruta y barata posible. Hay otras tecnologías que permiten recuperar agua, mantener el agua, cuidar el medio ambiente. Así que tampoco es cierto que Ponce Lerú era así como que el que tenía el santo grial, era el que estaba ocupando el lugar y era por supuesto, más fácil continuar con él. Pero aquí, de nuevo, volvemos a un tema que se soslaya. Pero ¿cuál es el alma de este conglomerado? Este conglomerado que, acordemos que este conglomerado no se quiso sentar con Guido Girardi a hacer un acuerdo político, porque Guido Girardi y el PPD tenían acuerdos con SQM y el tema del financiamiento de la política. ¿Qué conglomerado? El Frente Amplio. El Frente Amplio. El Frente Amplio. En el anterior episodio ya nadie lo recuerda, pero así de puristas eran. Y ahora le entregan el litio, de que no era la única opción, pero decide, por temas prácticos, lo que sea, entregárselo a Ponce Lerú, que lo recibió de gratis solo por ser el yerno de Augusto Pinochet, y esté o no firmando o esté o no en la foto, Soquimich le pertenece a él y a sus hijos en gran medida. Y de eso yo creo que hay que hacerse cargo. Yo no creo que sea suficiente decir, bueno, era lo mejor para Chile. No, hazte cargo de que hiciste un acuerdo con el yernísimo. Y puedes explicar esto, que a lo mejor era la única vía posible, pero hacerse como los locos, como que el tema no existe, como que ya pasó ese tiempo, es también una mala decisión política pensando en el futuro. Ya, pero fin. La ropa sucia se lava en casa, entonces no pidas también que enarbolen la bandera de la ropa sucia. Pero es que la ropa sucia se la está lavando todos los días frente al público. Es que es una ropa sucia menor frente a la envergadura de la Estrategia Nacional del Litro, porque lo que estamos presenciando hoy día... Del litro. Bueno, sí. Salud. No, pero lo que estamos presenciando hoy día es la creación de una empresa nacional del litro, porque eso es del litio. Del litro. Porque estamos hablando de eso, o sea, esto es una fusión para crear una nueva empresa, pero escúchame, pues, Alejandra. Ya, esto es la creación de una nueva empresa donde el Estado va a tener el control. Y eso es suficiente para decir que la renta del litio de Chile es para Chile. Y eso es lo importante, finalmente. Mandar un proyecto de ley para crear una empresa nacional del litio que es imposible sin un alto quórum, porque la Constitución impide al Estado emprender e intervenir en la economía de esa manera. No había ninguna posibilidad si no se pudo legislar una reforma tributaria, mucho menos esto. Y la solución es rápida. Es poco costosa, tiene este feo símbolo, estoy de acuerdo, pero el beneficio de seguir ahí, porque además SQM está ahí. No, es que tenemos la ventana ya. Si tú haces una licitación, se te puede producir un valle de tiempo pero en si producción eso es, que puede tener un gran costo. Entonces, hay una ventana. Es win-win. Tú tienes el royalty, porque el litio sí paga royalty.
tienes el impuesto de cualquier actividad económica y tienes la renta de la empresa con el control para poder tomar decisiones en el futuro. Entonces, París bien vale una misa, finalmente. ¿Cómo? París bien vale una misa. Ay, qué linda. Y la misa será, bueno, yo no voy a misa, tampoco saldría con Julio Ponce Lerú, pero a París se iría. Sí. Vamos a París porque tenemos que hacer un corte. Se nos fue el tiempo. Lo que queremos decirles, sí, antes de partir para volver enseguida, es que nosotros siempre estamos viendo las redes sociales de este programa, así que por favor no se olvide de seguirnos, hacernos comentarios porque los vamos a leer. Vamos a un corte y vamos a volver con nuestra invitada de hoy día. Ella es Virginia Ferrero, directora ejecutiva de Nodo 21, Ferretti. Pero no todavía, nos queda un bloque. Pero no diga que vamos a volver con la invitada. No, nos queda un bloque. Y antes de ella, también vamos a abordar la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien le dieron bien duro hoy día. Vamos y volvemos, no se vayan. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenido, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. ¿Ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? ¿Ahora qué hacemos? Todos los sábados a las 20:30 horas por Chile TV. Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen, nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Serie documental Invasores. Estreno capítulo 2. Perro de vida libre. Una amenaza en libertad. Viernes 31 de mayo por Chile TV. Y volvemos para conversar más cosas. Antes que nada, quiero anunciarles que este sábado, a propósito del análisis que hicimos de la cuenta pública del presidente del Congreso Pleno, vamos a tener una transmisión especial de Chile Televisión y Radio Universidad de Chile de esta cuenta, comentarios, una transmisión conjunta, así que no se lo pierda. El martes la cuenta es a las 11 de la mañana. Muy y esperemos bien. que no termine más allá de las... Ojalá que no se demore tanto. Pues. Y la Alejandra se había quedado Sí, con se me quedó con una idea brillante. La alcanzaste Una a idea agarrar. brillante. Ya, vamos. A ver. No, lo que sí quería decir que, más allá, porque tú comentaste la encuesta de la baja popularidad de la derecha, pero es cada vez más evidente, y no sé por qué será, porque las elecciones están aquí a la vuelta del camino, pero es cada vez más evidente la confrontación entre el Frente Amplio y el socialismo democrático.
a propósito de la cuenta pública, salió el presidente del Frente Amplio a decir que había un gabrielismo y anti-gabrielismo. Claro. Y Toá dijo hoy que le daba vergüenza. O sea... ¿Cómo le da vergüenza? Que le daba vergüenza ese comentario de... No, pero es que no fue tan así. De hecho, lo aclaró, no sé si el delegado... pero... No, sí, se ve feo. Hablando de la... Se vio feo, pero ella estaba en un operativo policial súper exitoso, qué sé yo. Entonces dijo... ¿Por qué estamos hablando de estas reyertas menores? A mí me da vergüenza que hablemos de esas cosas, pero refiriéndose a la polémica, no al concepto de antigabrielismo, que por lo demás, yo creo que francamente son los medios de comunicación los que inflan esas tonterías. Porque tampoco creo que Ibáñez se haya sentado a diseñar en su casa la noche anterior qué idea brillante voy a decir mañana. Hay una ideología del antigabrielismo. Le salió una lecera, supongo yo. Ya, pero que vaya, mi punto es, bueno, está anterior lo que pasó con Paulina Bodanovich, que apaleó al presidente por la cuestión del caso. O sea, hay todos los días señas de esta división que te hace perder fuerza, hablando de lavar los trapos sucios en la casa. Nombrarte una. Sí. Esta semana entrevisté al diputado del PPD, Raúl Soto, y decía... pero ese es el que el Frente Amplio... En el Frente Amplio siguen pegados en una política testimonial, simbólica y a veces infantil. Si él es tan grande. Es la proximidad. Elegante. Oye, la haría Narciso también, pues si cuesta sanar las heridas. Pero es que lo que pasa es que... Pero vamos a lo nuestro. Ya. Sí. ¿Por qué me desordenan la pauta? Justo cuando yo soy la conductora se le ocurre chasconear. No lo puede soportar. Cuando conducen ustedes todo fluye, ordenadito. Y lo que toca hoy día es hablar de, miren sus pautas, por favor. Vamos. ¿Qué quiere hablar? Rigurosamente diseñada, quiero hablar de una dura audiencia de formalización que enfrentó hoy día el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respecto de quien la Fiscalía pidió la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, si mañana la audiencia no se ha resuelto, pero se le han imputado y argumentado hoy día cargos de cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal, con detalles argumentales que son complejos. Hay que escuchar mañana la defensa, por supuesto, y allí se verá, pero no fue un día fácil, me parece a mí, para el Partido Comunista el de hoy. Mirna. Claro, bueno, el alcalde Daniel Jadue es más que un alcalde. Sí, es una figura muy mediática. Yo creo que, evidentemente, dependiendo de cómo salga parado de esta situación judicial, esto puede, obviamente, catapultarlo aún más, como esa figura que tiene seguidores acérrimos y, por cierto, muchos detractores, por no decir enemigos. Por lo tanto, yo creo que aquí, más allá de la justicia y de las pruebas que tenga la Fiscalía para efectivamente poder comprobar el cohecho, el fraude al fisco, la estafa y la administración desleal en el marco de las farmacias populares, que eso no lo vamos a saber hasta que conozcamos los detalles en el juicio, y es lo que quiere justamente Daniel Jadue. Pero aquí yo creo que hay un mundo que corre paralelo, y es cosa de ver los matinales hoy día, y es cosa de ver todo lo que generó la sola llegada, ¿no es cierto?, al Tribunal de Garantía para una figura, insisto, que genera muchas pasiones. A mí lo que me llama la atención es esta protección, este apoyo del Partido Comunista, ojo, no de la directiva, porque esto es bien curioso. Lautaro Carmona, presidente del partido, que claramente lo apoya, no firma esta carta de los 1.500 personeros, académicos, Gabriel Salazar, ex Premio Nacional de Historia, Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura. Estamos hablando de personajes varios, ¿no?, que apoyan la figura de no solo de Daniel Jadue, sino que en esa carta se denosta absolutamente el trabajo de la Fiscalía, poniendo en cuestionamiento absoluto la objetividad, que esto es una persecución política, con definiciones y afirmaciones que son súper tajantes. Yo no sé si eso hace que el senador Daniel Núñez no haya firmado la carta, por ejemplo. ¿Tú sabes que no la firmó? No me fijé. Tampoco la firma la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Por supuesto, menos la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Bueno, ella no puede, yo creo que también Carol Cariola no podría decir porque están con estos cargos, pero el senador Núñez no firma la carta.
senador Núñez sabemos que pertenece a otra ala del Partido Comunista distinta a la ala de Daniel Jadue, pero también hay grupos acá. Porque, te vuelvo a decir, no es una carta donde tú simplemente firmas diciendo creemos en la absoluta inocencia. Es una carta donde se habla de falta de objetividad, de imparcialidad de la Fiscalía, cuando habla de falta de evidencia sustancial, no hay fundamentos, hay motivaciones políticas más que legales, de la misma Fiscalía que está preparando la audiencia de formalización, que va a ser en algunos meses más, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Entonces es complejo. ¿Te fijas o no? Es muy paradojal. Me llamó la atención lo mismo, porque ver hoy día al fiscal Armendáriz leyendo cargos duros en contra de Daniel Jadue, el mismo al que increparon en el Congreso, en la audiencia de el caso Pío Nono, por ser subjetivo, tener odio, resentimiento, no sé qué más, y respecto a quien además están solicitando la remoción. Ese mismo fiscal estaba hoy día increpando a uno de los máximos enemigos o detractores de la derecha. Entonces, depende a quién juzgues, cómo evalúas la labor profesional de, además, otro poder del Estado, me parece muy complejo. Y creo que la práctica de la denostación a la Fiscalía, que tiene su propio control. Si la Fiscalía persigue el delito, quien va a evaluar finalmente el mérito de la prueba es el tribunal. Esto es un largo proceso. Por lo tanto, creo que hay que llamar a la templanza a los distintos sectores políticos respecto a estas causas, porque hay muchas causas ventilándose que involucran a sectores políticos variopintos. Alejandra. Yo creo que nosotros no debemos llamar a la templanza a nadie, pero la Fiscalía, no hay nada mejor para la Fiscalía que la critiquen de lado y lado. O sea, esto valida. Claro. Esto valida la acción del fiscal Armendáriz, lo mismo que acaba de decir. Hoy día lo critica la derecha, mañana lo critica el PC. Fin. Listo. Afirmado en el puesto. Listo. Tarea hecha. Pero respecto de Jadue y su... a mí me parece, como diría, de mal gusto que uno presente una carta criticando a la Fiscalía antes de la audiencia. Porque tú estás criticando que no sé, que es parcial, que esto, que lo otro, antes de que se verifique la audiencia. Era como en los tiempos del plebiscito, los que decían, no vaya a votar porque va a haber un fraude. Bueno, esperemos que el fraude ocurra y después lo criticamos, pero aunque por mucho que hayas creído que iba a ocurrir. Entonces creo que como práctica política es malo, porque en el fondo no le das la oportunidad a la institución de realmente demostrar si va a ser un trabajo profesional. Que la gente que apoya a Jadue vaya ocurre aquí y ocurre en la Quebrada del Ají. O sea, cuando hay una figura política que va a ser sometida a proceso, va a ir la gente que lo apoya, y eso me parece que es parte como del folclore de las... ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay un juicio respecto al aborto o no aborto, van a ir las personas que están a favor o que están en contra del aborto. Es parte también del sistema democrático. A mí eso no me asusta, a menos que hubiera presiones, llamados, a menos que Lautaro Carmona tuviera el teléfono de la jueza o de la fiscal y le dijera, oye, no hagas esto. Creo que no hay... No tiene mayor... Pero sí me llama la atención lo que decías tú de quién fue y quién no fue. ¿Quién firma? ¿Quién firma y quién no firma? Y quién está y quién no está. Porque Jadue siempre ha sido el díscolo del PC. Claro. No se había retirado del PC en un momento y después volvió. Pero digamos que a la nomenclatura del PC no le acomoda mucho la figura de Daniel Jadue, y tiene que reconocer que es su figura más popular. Entonces yo creo que Lautaro Carmona, a mí lo que me sorprende, no me sorprende que no hayan firmado los que no firmaron, me parece que es de perogrullo. Tampoco Bárbara Figueroa. Claro, me parece de perogrullo, porque además están en roles, y claro, incluso desde la lógica del PC uno puede pensar que una orden, ustedes no firmen, vamos a hacer que firme otra. ¿Por qué? Porque le quieren dar un rol más social y menos partidario. Claro. Entonces, en la carta, quiero decir. Hay una decisión ahí política que es coherente, no significa que haya ruptura. Pero sí me sorprende que Lautaro Carmona haya ido, porque es un apoyo institucional, o sea, el PC. Claro, por supuesto. ¿Qué va a quedar o qué va a suceder? Yo creo que Jadue
siguiendo lo que ha pasado con otros líderes políticos latinoamericanos, incluso puede sobrevivir una prisión preventiva y puede sobrevivir incluso cárcel. Porque ¿cuál es el punto de Jadwe? Y que yo creo que la Fiscalía no va por ese lado, no, por lo menos hoy día no manifestó ninguna prueba en ese sentido. Jadwe va aquí, no se usó ni un peso, ninguno de estos pesos fue a mi bolsillo. Todos acúsenme de desorden, de desprolijidad, de todo, pero yo no me robé nada. Y yo creo que ese es el punto que le permite sobrevivir y digamos, incluso pasar por la cárcel por esto puede ser en el relato de dirigente, más que sepultarlo, una cosa que lo puede catapultar. Depende de las pruebas que se hicieron. Si se demuestra, si algún peso fue a su cuenta corriente, ahí jodió. Claro. Yo creo que sí hay que pedir templanza porque es un problema de respeto a la democracia y la separación de los poderes del Estado. A eso me refiero. Sí, pero así como que nosotras hagamos un llamado, no. No es una reflexión que tenga que ver con la actitud corporal de la política, sino que ver como una práctica permanente que dirigentes políticos concurren a tribunales a defender a alguno de los suyos de otro poder del Estado, porque además hay que pensar no solo en la separación de poderes, sino que los jueces que están ahí, la jueza de garantía en este caso, que tiene que resolver la medida cautelar, y luego en el tribunal oral, sus carreras dependen en buena medida de parlamentarios. En el Senado se votan los ascensos para ministros de Corte. Entonces, no corresponde que eso ocurra. Y además, las vueltas de la vida también tienen que enseñarle a las dirigentes y los dirigentes que con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Quién iría a pensar que en el caso convenios todavía no hay ni con el pétalo de una rosa tocar a la diputada Catalina Pérez? Y sin embargo hay un diputado de republicanos que está involucrado en un convenio con la única gobernación de derecha, y es allí donde han recaído los peores escándalos de esta práctica. En el caso Cabal, para ir un poquitito más lejos, ¿quién hubiera pensado que iba a aparecer Germán Chadwick, un síndico condenado por los delitos más duros de esa investigación? Entonces, aquí no sabemos. Esta causa comienza porque la Asociación Nacional de Municipalidades con Farmacias Populares, que fue una política pública muy exitosa en su minuto, y por eso se sumaron 170 comunas, empezó a quebrar con la pandemia, y Jadwe, según además le reprocha la fiscal que lleva la causa, estando en la previa en vísperas de la elección, de su reelección el año 2020-2021, tenía una discrecionalidad tal con esos fondos, compra medicamentos que sí son necesarios, insumos que son muy relevantes para ese minuto, pero además intenta pasar este medicamento cubano, que además lo lleva a confrontarse con la entonces presidenta del Colegio Médico, Avifrovir, no sé si ustedes se acuerdan. No, termina con Ferón. El Interferón, que hace un convenio con la Universidad de Concepción y deja muy mal pie a la Universidad de Concepción por esta idea de hacer un estudio clínico. Pero lo que provocó esto es la virtual quiebra de uno de los proveedores, que es la empresa, acuérdenme ustedes. Te digo, la empresa, acá está. Quality. Best Quality. Porque no tiene... Best Quality. No tiene los recursos, no tiene la liquidez para pagarle más de casi mil millones de pesos en insumos. Y esta empresa desesperada lo demanda. Y allí empieza una guerra judicial que, bueno, ya veremos. Yo creo que lo peor que podemos hacer es meternos en la dinámica de la investigación, porque también lo que se conoce y lo que no se conoce, recién ahora lo estamos viendo. Antes habían sido puros trascendidos de prensa que obviamente tienen el enfoque que les puede dar el medio de comunicación que los difunde, con todo el mérito que significó, en todo caso, el seguimiento de esa investigación en medios de comunicación. Y la actitud del alcalde Jadwe para reprochar y levantar teorías conspirativas que es como tan clásico el argumento, esto del lawfare, de que me persiguen. La verdad es que Jadwe
efectivamente ha estado en la periferia de la política, no es una persona que incida hoy día, más bien se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno, porque él trata de capitalizar una cara del Partido Comunista que en este minuto no es conveniente para el propio Partido Comunista en su función de gobernar. Y por lo tanto, este apoyo, claro, no quedaba otra, ¿sí? El candidato presidencial. Fue el candidato presidencial, fue una estrella rutilante del Partido Comunista, fue el líder que le dio mayor adhesión en la historia de las candidaturas del Partido Comunista, yo creo, incluso más que Gladys Marín. Entonces, pero meterse en los tribunales y meterse con la argumentación jurídica y con la investigación y con el fiscal, me parece un exceso que es tan reprochable como el exceso de los diputados de la UDI republicanos que se fueron a meter a la audiencia del juicio oral de Zamora, el carabinero que está inculpado de arrojar al río a un joven manifestante que en ese entonces tenía 16 años. No corresponde que esas cuestiones se hagan, no son sanas para la democracia y además los vuelcos. Por eso, no corresponde desde quién, desde las dirigencias, de las personas que tienen poder, pero desde las personas que van a apoyar a una persona u otra, de las personas, digamos, militantes en este caso, la gran cantidad de militantes que fueron, o las viudas de carabineros, o de carabineros asesinados, que van y se manifiestan, y creo que es parte del juego democrático, y no creo que ningún juez le vaya a temblar la mano para un lado ni para el otro porque se produjo una manifestación. Distinto es los que tienen, vuelvo a decir, influencia política sobre los jueces que por supuesto tienen ese efecto, podrían llegar a tener el efecto congelador de si alguien aspira a una carrera después. Bueno, mañana se conocerá la medida, mañana o pasado mañana, porque estaba pedido para 3 días el salón de esta Está pedido audiencia. hasta el viernes, sí, pero todo eso depende, como en todas las cosas, como en todas las cosas, uno piensa que está todo muy cronometrado, pero pasan cosas, se demoran, hay cosas que se demoran más de lo que... Claro, pero el día fue el día oscuro para los inculpados, porque además hay 7 funcionarios de la municipalidad y de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Pero mañana son las defensas, entonces para quienes están siguiendo la causa hay que ponderar mañana los argumentos y queda un largo proceso por delante hasta el juicio propiamente tal. ¿Algo que agregar respecto de esto, nada más compañeras? Que agregar. Entonces las invito a analizar 2 casos que nos sorprendieron la semana pasada y durante el fin de semana. Por una parte, esta banda policial que cohechaba, extorsionaba, incluso apremiaba ilegítimamente a distintos comerciantes en el barrio centro de Santiago, y quién sabe dónde más, nada menos que 13 carabineros. Y por otro lado, uno de los hechos más dramáticos que hemos vivido en los últimos meses, como el mega incendio de Viña del Mar el 2 de febrero, resulta que, todo indica, fue perpetrado por un bombero y por un brigadista de la CONAF, es decir, las instituciones llamadas a librarnos de esos desastres naturales. Un cóctel muy explosivo. Literalmente. Así es. Mira, déjame partir por los carabineros porque, a ver, yo creo que nosotros perdimos la inocencia hace mucho rato ya en nuestro país, o sea, quedaron atrás aquellos años en que al menos los que salíamos a reportear temas de seguridad fuera de Chile, volvíamos, estoy hablando siempre en la región, América Latina, volvíamos diciendo estamos en el mejor de los mundos, ¿no es así? Porque ¿quién se va a atrever a ofrecerle a un carabinero una coima para que no le pase un parte? Bueno, yo no me atrevo, yo creo que nadie acá, que es lo que estamos aquí, se atrevería, pero lamentablemente el Paco Gate nos mostró que no era una policía incorruptible. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo alguien podrá decir, es que tú eras muy ingenua, pues mira, pues si todo el mundo sabía que sí, pero ese todo el mundo hasta que tú no tienes pruebas y evidencias, ¿no es cierto?, de que efectivamente la policía es posible de corromper o se ha corrompido, como ocurrió en el caso del Paco Gate. Entonces, lo primero. Lo segundo es que lo que pasa con estos carabineros, sí, por supuesto, y uno esperaría que fuera un grupo completamente excepcional, y tal como dijo el general director Ricardo Yáñez, son delincuentes que tienen
que estar fuera de la institución, rápidamente fueron sacados, evidentemente. Pero también, y con todo respeto por los carabineros que arriesgan su vida todos los días en medio del clima de inseguridad, uno se pregunta cuántos más, lamentablemente, pueden estar actuando de esta manera. Raya para la suma, lo que me parece importante es que se haya logrado desbaratar esta banda y que se haya logrado al menos poner en prisión preventiva a los casos más complejos, porque estos son señales importantes también para aquellos que, pudiendo delinquir o es que están delinquiendo, sepan que la justicia en Chile actúa y funciona, que no es menor. ¿Tú crees eso, Alejandro? No quería hablar necesariamente si la justicia funciona o no funciona. Qué bueno que en este caso haya funcionado. La contramuestra no la sabemos. Pero, yo lo digo por lo siguiente, esto derivó en una investigación interna de la policía, pero lo que abre la hebra es la denuncia de las propias víctimas. Claro, sí, por supuesto. Que venían hace rato esas denuncias, claro, que venían las víctimas quejándose de eso. También hay de este mismo grupo la denuncia de cuánto propiciaron, participaron como cómplices o en alguna otra responsabilidad en el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, que también ojalá que a la luz de estos hechos también se incluya en esa investigación. Pero yo quería apuntar hacia el hecho de que había una canción en los 80, Los chicos buenos, no hay chicos buenos como los bomberos. Creo que claro, son 13 instituciones muy queridas por la sociedad, más allá de los vaivenes que ha tenido. Por supuesto, el Paco Gate golpeó duramente a Carabineros, el estallido golpeó duramente, pero siempre vuelven a subir en la valoración ciudadana. Los bomberos, para qué decir, están en el número 1 siempre, la institución con más apoyo, más respaldo, siempre están los bomberos. Y CONAF, menos apreciada, pero cuando vienen los incendios, CONAF. Entonces, creo que esto le hace daño, independientemente que puedan ser actos aislados, únicos y repetibles, creamos eso, dañan la credibilidad en instituciones que son importantes. Porque en el caso de CONAF, los antecedentes son escalofriantes. El brigadista se puso de acuerdo con el bombero, son de dos instituciones distintas, pero se conocen. Oye, ¿por qué no hacemos incendio? ¿Por qué no hacemos un incendio? La hipótesis que ha planteado la Fiscalía es porque le pagan más horas extras al brigadista. No me parece tan clara esa motivación, porque eran 400 lucas que ganó en un mes, en el mes de los incendios, que si lo comparte con el bombero van a ser 200 lucas. Creo que podría haber otras motivaciones, pero la Fiscalía lo aclarará. En cualquier caso, se coludieron. No es el caso del pirómano, no es el caso del pirómano que está enfermo, que hace el incendio para ver las llamas. En este caso, una colusión, en un acto racional, se propiciaron las medidas, un artefacto preparado por el brigadista, que el bombero fue arrojando en distintos lugares para provocar este incendio. Y yo creo que ¿qué va a pasar en el próximo mega incendio? ¿Con qué confianza nos enfrentamos o creemos en estas instituciones? Lo había hecho antes este niño, y que se sabía a hacer esos aparatos, lo había hecho antes. ¿Cuántos incendios se provocan de esta manera por alguien que quiere cobrar horas extras o tiene otras motivaciones? Alguien le paga para que lo haga. Creo que aquí la justicia tiene una responsabilidad, pero súper importante, de aclarar, pero hasta el último detalle, investigar hasta la última arista, porque lo que necesita la población es ganar confianza, y la justicia, qué bien que actúe contra los carabineros, contra CONAF, contra Daniel Jadwe, contra quien sea, de la forma más transparente, y que nos dé confianza a todos los demás, más allá de que hayan barras bravas para uno o para otro lado. Bueno, eso, uno nunca termina de sorprenderse en todo caso la historia de estos dos sujetos, ¿no? Uno podría decir 400.000 pesos 400.000 pesos fue lo que le pagaron por 137 muertes, porque eso es lo otro, ¿no? Sí, pues es la tragedia que hay detrás que lo hace imperdonable, y ojalá, yo realmente espero que la Fiscalía tenga las pruebas suficientes, que esto no se desvanezca, ¿te fijas o no? Porque es muy grave la acusación, y sabemos que muchos de estos incendios son provocados, pero nunca habíamos logrado tener tantos elementos al punto del know-how como lo hacían para
provocar el incendio, que es escalofriante. ¡Qué susto! ¿Te imaginas o no? ¡Qué miedo! Además, miedo. Esas son las personas que te tienen que cuidar, los carabineros, los bomberos, CONAF. ¿Qué queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Brutal. Y lo otro es tener mucho cuidado con la fantasía que se produce frente a estas tragedias, porque las acciones terroristas que habría detrás o el negocio inmobiliario que habría detrás del incendio no parecen precisamente confirmarse. Hay veces que las motivaciones son más prosaicas, aunque yo comparto con Alejandra que es importante despejar, porque tampoco es tan creíble que una motivación de tan poquita plata te lleve a asumir el riesgo, porque finalmente si no existe la responsabilidad, el compromiso social, el valor de la vida, de todas maneras es arriesgado. Sabían perfectamente, son personas que saben lo que están haciendo, que digamos, están en esa industria. O sea, entre la benzina que te gastaste realmente, a mí me gustaría que la investigación respecto a las motivaciones no deje lugar a dudas de ninguna posibilidad. Sí. Y lo otro respecto a Carabineros, creo que nuevamente nos encontramos con la necesidad de no santificar instituciones. Es la policía una institución muy relevante para la protección frente a crisis de seguridad, pero no cualquier policía y no con cualquier regla. Policías con normas laxas, policías con esta sensación de que gracias a ella tenemos democracia, se convierten en instituciones muy peligrosas frente a delitos que tienen recursos para corromperlas, de como para justificar precauciones, medidas, legislaciones y sospechas controles, más que sospechas, controles permanentes sobre las policías. No es un problema de Carabineros de Chile. Las policías del mundo están en la línea del riesgo de corrupción y por lo tanto hay que dotarlas de todos los controles, capacitaciones y medidas y normas y reglas y legislaciones para que hagan su pega, pero bien hecha. Ya, vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida. Queremos insistirles que nos sigan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y sobre todo en YouTube, donde nos puede ver cada vez que quiera, porque ahí permanecemos trascendiendo al tiempo, no a los temas, eso sí. Y vamos a volver con... Vamos a volver con una invitada muy especial hoy Derecho día. al olvido. A veces queremos olvidar algunos capítulos. Hay algunos tuiteros que quisieran borrar también. Hay un derecho al olvido. Ojo, existe ese derecho. ¿Dónde? En muchos códigos de justicia y en algunos debates académicos. Ya. Pierina Ferretti viene en el próximo bloque, así que ya volvemos. No nos deje... Mantenga su sintonía porque vamos a tener una conversación muy interesante. Varios temas, para aquí lo voy a adelantar. Ya volvemos. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal.
Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Y seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó? El capítulo del amor. Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por UChile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chica. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Y ya estamos de vuelta en Descabelladas con mis compañeras Mirna Schindler, Alejandra Matus. Hoy día me pasa algo con las R's. Alejandra Matus. Y con la estrategia del litro. Sí, el litro. Fue la mejor talla de la Fue la mejor pública. talla. Y no lo podía dejar pasar. No, pero es muy buena. No, implacable. Yo, llegar a los memes habría hecho. Sí, ya, y nuestra cuarta mujer presente en este set, ella es Pierina Ferretti. Bienvenida, Pierina, socióloga, directora ejecutiva de Nodo 21, un centro de pensamiento como fundante del Frente Amplio, ¿no? Así es. Así se considera. Así se dice. Claro. Sí, bueno. Y además es el originario, porque los otros centros partieron después. Sí, ¿no? Nosotros Rumbo somos, colectivo. Claro, y la Casa Común, que también pertenece al sector. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo soy una... ¿cómo se dice cuando los programas son...? Yo los veo en YouTube, pero una... ¿Seguidora? Una seguidora de este programa, las veo siempre, las escucho, también en los otros programas en los que andan, así que es un honor estar acá. Muchas gracias. Aparte, mis papás también ven este programa, así que les voy a dar una sorpresa. Eso no sé. Saludos a los papás de Pierina. Gracias por venir. Los papás, sí. Dije yo, al tiro se me cayó el carnet. No. Listo. Lo más probable es que así sea. Ya, no importa. Hay que seguir, dice. Hay que seguir, no ahondes. Pierina Ferretti, ¿qué pasa en el Frente Amplio? ¿Cómo se ha desarrollado este referente que hoy día se aproxima a convertirse en un partido político más maduro, con algunas canas incluso? Algunos hasta se han puesto corbata. Y para no abundar en eso... quedando pelado. O sea, yo creo que la calvicie es como... Claro, es como una pandemia. Es el karma. Sí. Bueno, los avatares de la vida ha sido un proceso muy rápido, pero con tropiezos fuertes. A ver, yo creo, ya que mencionan la antigüedad de Nodo 21, aparte Yasna nos acompañó en nuestros 10 años, que los cumplimos el año pasado, es una parte importante de lo que ahora va a ser el Frente Amplio, viene de ese proceso que fueron las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011, pero que partieron el 2006 o el 2001, ¿cierto? Que logran... Yo recuerdo en esa época, yo ya no era estudiante de pregrado, pero estaba ahí cerquita, que logran como romper ciertas como barreras ideológicas, discursivas, que era hablar de educación gratuita y de hablar de la como inmoralidad del lucro con la educación. Cuando yo estudiaba en la universidad, me imagino cuando ustedes también estudiaban, las movilizaciones eran... bueno, quizás eran algunas de ustedes eran por recuperar no nos vayamos allá. No invitan ni le embargo. Nosotros estuvimos en el movimiento sufragista. Contra la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud. Luchamos por la independencia de este país. Contra la dictadura, pero la de Ibáñez. Pero contra, claro. No, contra la ley maldita. Una gran reivindicación de los 90, los 2000 era más crédito fiscal. Falta crédito para que más gente pueda estudiar con crédito fiscal. Y la educación gratuita parecía como ya, pero en la ultra de las asambleas. Una cuestión que era impensable o solo empujada por los ultrones. Y me acuerdo que en esa época sectores de izquierda, lo más como de izquierda era izquierda y razonable al mismo tiempo, arancel diferenciado. Claro. Los que tienen más paguen más, los que tienen menos crédito.
Y cuando se logra instalar y como hacer un eco importante en sectores de la población bien amplios, recordemos esas marchas con cabros chicos, familias, yo creo que eso fue lo más trascendente de ese 2011, que es poder decir y que se entienda y que se apoye más o menos ampliamente que hay cuestiones donde no cabe el lucro, donde el lucro crea incentivos perversos, que no le hace bien a la educación el lucro, y que todos tenemos derecho a una educación de calidad, y ahí nos formamos muchos, digamos, militantes en esa generación, pero durante mucho tiempo, hasta que algunos entran al Congreso, pero sobre todo hasta la elección presidencial, siempre de la vereda de la demanda, siempre de la vereda de impugnar aquello que nos parecía injusto, incorrecto, orientado hacia, digamos, fines que no eran sociales, solidarios, y de a poco igual íbamos tratando de hacer propuestas. Me acuerdo que desde la Fundación hacíamos propuestas de ok, dicen que no hay más plata para educación, no gastemos más, pero gastemos distinto lo que estamos gastando. O sea, ok, no hay más plata, pero lo que estamos gastando, gastémoslo de otra manera, fortalezcamos la educación pública, etcétera. Nos esforzamos un poco en hacer propuestas, pero de ahí a gobernar, de ahí a tener que hacerte cargo del país, hay salto como cuántico. Y cuántico también porque efectivamente, como todo grupo político nuevo que emerge, lo hace en confrontación también con los grupos que existen. Entonces, pensáis en la democracia cristiana, surge de la Falange, ¿cierto? Y ahí hay disputa, hay pelea. Después, cuando el MAPU se sale de la democracia cristiana, siempre es en confrontación. Acá el Frente Amplio no es la escisión de un partido anterior, pero sí es, digamos, una generación política que se forja al calor de la disputa con la Concertación, y ahora son los hijos de la Concertación, son los hijos. Algunos dicen que son los hijos. Hay unos que son hijos biológicamente, hijos de militantes de la Concertación. Hay quienes no nos reconocemos en esa filiación, porque yo no soy hija de nadie. Claro, yo hice mi propia cuna, sí. yo me cambiaba los pañales sola. No, porque nunca adscribimos al proyecto de la Concertación y siempre intentamos construir o articular una izquierda alternativa a la Concertación, también al Partido Comunista, pero también muchas veces fuimos, digamos, no del todo conscientes de la envergadura del trabajo que tuvo la Concertación que hacer. O sea, yo creo que yo me acuerdo de almuerzos, digamos, con mis padres que van a ver este programa, así que aprovecho para hacer un reconocimiento de gente que era de centro izquierda y que honestamente decían, ustedes de verdad no logran calibrar aquello a lo que nos enfrentamos, ¿cierto?, en la dictadura, y las constricciones enormes que hubo los primeros años de la democracia, digamos. Sí, pues. Entonces yo creo que efectivamente no calibramos cuando hace años atrás éramos más jóvenes, menos conscientes de las dificultades que realmente involucra un proyecto de cambio, y en circunstancias que estas son adversas, pero esas eran muchísimo más adversas. Entonces yo creo que todos hemos madurado, crecido, pero tampoco hemos terminado de sacar las cuentas, hacer las cuentas honestas. Digamos, qué de la Concertación criticamos, qué de la Concertación recogemos, y no en una crítica moral fundamentalmente, sino en una crítica política. Digamos, qué realmente decimos, acá el camino se fue para otro lado y a esto no le podemos llamar ni socialdemocracia ni nada. Esto fue neoliberalismo puro y duro, por ejemplo el CAE. Yo, digamos, creo que mantenemos esa crítica, pero otras cuestiones que yo creo que podemos reconocer abiertamente. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo, que es un programa que tiene un componente, una aspiración de universalidad, que ha sido muy importante en las políticas sociales, que se estudia en distintas partes del mundo, por lo que nos enteramos. Yo creo que esa cuenta honesta, como muy abierta y muy franca, está pendiente todavía y cuesta hacerla, porque claro, sacáis roncha. Mirna está... Es que estoy como yo vi esa entrevista. Déjame decir algo. Yo vi la entrevista. No, es que te lo quiero preguntar, Pirina, porque me gustaría saber, bueno, la crítica a los 30 años, ¿no es cierto?, que fue tan importante, sobre todo en el marco del estallido social, todavía pesa en la centroizquierda, y uno, te lo digo, lo estábamos conversando, ¿cierto, Alejandra? Sí. Uno escucha a... todavía es una herida que sangra. Es una herida que está ahí. Sí. Cuando tú, no sé, lees o escuchas o entrevistas, ¿no es cierto?, a la presidenta del Partido Socialista, o hablas con parlamentarios del PPD, bueno, de ese sector llamado hoy día socialismo democrático, hay todavía una herida que no sana. En lo del CAE lo reabre. Y por lo tanto te pregunto, ¿eso tiene forma? ¿Cuándo este maridaje va a cuajar? ¿Va a ser match o no?
¿O es solamente instrumental para sacar adelante este gobierno? No, yo espero que sí, que haga más. Yo creo que en eso también la Concertación es un buen ejemplo. Imagínense, no sé, en marzo de 1974 que iba a haber una coalición que tuviera, digamos, en el mismo lugar a la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Eso hubiera parecido imposible. Claro. Imposible. Porque además el 74 la Democracia Cristiana no estaba en el régimen. Por eso. O sea, no, y una parte pero muy importante, salvo disidencias de la Democracia Cristiana. 13 personas. 13. Claro. 13. Entonces imagínense quién iba a pensar que años después, casi 20 años después, iba a ser el eje de la Concertación, el PS y la Democracia Cristiana. Entonces yo creo que en esto hay un antecedente de que, con heridas mucho mayores, muchísimo mayores. Una cosa es recibir como cuestionamientos a tus políticas o una parte de tus políticas, otra es haberle hecho un golpe de Estado a un presidente democráticamente electo, y aún así las circunstancias obligaron a esa alianza y, digamos, pudo cosechar frutos importantes. Yo creo que una cuestión de reconocimiento es la reducción de la pobreza en Chile, eso nadie lo puede negar, y creo que es algo que también hay que reconocer y yo creo que siempre hemos reconocido. Yo creo en el match necesario, no por buena onda, yo aquí tampoco aspiro a que nos llevemos bien, yo creo que si pensáramos lo mismo y fuéramos lo mismo, seríamos todos del mismo partido, y no es así. Pero yo creo que hay dos cuestiones como importantes que nos vamos a tener que saber hacerlo, digamos, para después no andar llorando sobre la leche derramada, y porque los costos son muy altos. Una es, efectivamente, ser una alianza y un bloque que sea capaz de poner freno a la posibilidad de que en este país o gobierne una derecha extrema u otra cosa, por fuera incluso de lo que conocemos. Yo creo que el desinfle de Kast es real, pero yo no descartaría la aparición de un líder populista de derecha, un líder autoritario que dije, ya esto a nadie le resulta, al final nadie puede hacer nada, aquí yo voy a poner orden. Yo creo que poner un freno democrático es una tarea bastante como grande como para echársela, digamos, pitearse la oportunidad por rencillas, ¿ya? Pero ¿cómo evoluciona, disculpa, Pierina, cómo evoluciona desde la teoría del reemplazo, que no sé si la compartían todos los dirigentes o referentes del Frente Amplio, pero esta idea de llegamos a este sistema de partidos políticos a reemplazar a una izquierda que ya caducó, o la integración? Claro. Que además, efectivamente, es más fácil integrarse en estos tiempos de desarrollo democrático, etcétera, pero convivir o generar una alianza de dos coaliciones para gobernar, con todas las exigencias que eso significa y que no tiene hacer oposición, no es fácil. No, para nada. Yo creo que en algún momento ocurrieron dos cosas. Yo creo que subvaloramos o exageramos lo que llamamos en algún momento el desmoronamiento de la vieja política, el desfonde de la Concertación, que en un momento fue bastante agudo. Por ejemplo, la primera candidatura de Beatriz Sánchez se alimentó mucho, no de nuevos votantes, sino de votantes desencantados de la Concertación. Si uno mira los porcentajes de participación electoral, no se modificaron con la emergencia del Frente Amplio. En sus primeros, por lo menos en su primera versión, y eso hay que reconocerlo. Porque eso quiere decir que no estabas movilizando a nuevos sectores, digamos, que de la sociedad. No. Mucha votación del Frente Amplio se alimentó con votantes como mis padres, históricos, y que muchos votantes históricos de la Concertación que ya estaban en el año 2017 chatos, digamos, decepcionados, y vieron en esta generación como una esperanza y también como un revival de sus valores más originarios, como de centro izquierda o de izquierda, pero una izquierda moderna, como le queramos llamar. Entonces yo creo que después vino la primera vuelta del 2021, que también uno podía haber leído desfonde de la Concertación, salió como quinta la candidata de la Concertación, ¿ya? Pero tampoco leímos bien que, si bien se desfondó la Concertación, a nosotros nos ganó Kast. Absolutamente. Nos ganó Kast la primera vuelta. Y después la euforia de haberle después ganado Kast en la segunda vuelta, yo creo que no aquilatamos tampoco lo que eso significaba. Entonces, yo creo que efectivamente esta idea del reemplazo en algún momento se sustentó sobre hipótesis que finalmente no se confirmaron. La Concertación no se desfondó tanto como nosotros creíamos que se iba a desfondar, digamos. No solo la Concertación, la política tradicional. La primera elección de la primera convención terminó de alimentar esa hipótesis. O sea,
una persona de la ADC fue electa, el ADC que era el partido más importante, que tenía la bancada más grande, cuentan, digamos, las leyendas de que todo un piso del Congreso era ocupado solamente por la ADC, un constituyente. Claro. Pero no miramos al mismo tiempo, esto decirlo después es re fácil, yo sé que después de la guerra somos todos generales, pero que votó un 43% nomás del padrón, pues, para esa elección de constituyente. Y de un padrón muy chiquitito. Muy, de los más chicos, de los más chicos que había. Entonces creo que no sopesamos las variables bien, subestimamos ese desfonde de la política tradicional y también sobreestimamos la fuerza propia. Yo creo que el chancacazo nos lo pegamos a medias en la primera vuelta. Dije, chuta, como que votaron 5 personas más que en las primarias nomás. Sí. Estamos movilizando a los mismos. A los mismos. Y ahí fue un chancacazo importante, para algunos, para mí, digamos, fue un golpe de realidad durísimo, que después terminó de endurecerse ya como para dejarnos con la auto, ¿cómo se llama cuando uno flagelación? No más que autoflagelación, como la autocrítica para el plebiscito de septiembre del 2022. Sí. Yo creo que no hubo reemplazo claramente, yo creo que estamos en un escenario de la necesidad de una alianza amplia de la izquierda y de la centroizquierda, que va a tener que saber aprender a procesar sus diferencias y que va a tener que sobre todo saber leer el momento, ya que ¿cómo podríamos, digamos, yo lo pienso más que como la concertación, vuelvo más para atrás, el Frente Popular. El Frente Popular del 38 con Pedro Aguirre Cerda fue como la culminación de un proceso de crisis que partió en los años 20. Ojalá no nos tomemos 20 años, pero que se demoró como desde la crisis después de la Primera Guerra Mundial, cayó la exportación de salitre que ustedes por ahí nombraron. Claro. Eso se transformó, pero en unos 20 años de mucha inestabilidad. Tuvimos el gobierno de Alessandri, intervenciones militares, la dictadura de Ibáñez, hasta una república socialista que duró 12 días. En fin, y eso en el 38 logra cuajar en un proyecto democrático y popular que se propuso modernizar al país. ¿Y qué cosas se hicieron? La Corfo, por ejemplo, para industrializar, para desarrollar una industria nacional, y eso fue una alianza de unas clases medias con clases populares, del Partido Radical con el Partido Socialista y el Partido Comunista, que le dio a Chile 30 años de desarrollo, que después tuvo su propia crisis, vieron el proyecto de Frei Montalva, después Allende. Yo creo que estamos en una situación similar. ¿Cómo salimos de una crisis que va a involucrar cómo volver a crecer, pero no solo crecer? Sabemos que puro crecimiento no significa ni reducir la desigualdad ni desarrollo. Pero bueno, necesitamos volver a crecer, pero necesitamos un proyecto de desarrollo. Para eso no basta el Frente Amplio. No basta ni el Frente Amplio con el Partido Comunista, necesitáis una alianza más grande, gente que esté pensando en esa cuestión a 30 años. Si ese es como el objetivo, yo creo que podemos hacerlo. Pero vamos a tener que soportar harta chimuchina entre medio, porque así está la política. Digamos, yo igual como que hago tripas corazón y no pesco, pero claro, escucho algunas entrevistas y me dan ganas como de reaccionar y hay como que aguantarse. Ser como el diputado Raúl Soto que los trató de infantiles. Sí, ya. Perdón. Ahora yo estoy... Ahora me toca la Ale. Claro. Ya. Todo baños de realidad, aprendizaje y tal. Pero también es un conglomerado político, fuerzas políticas, muchas pequeñas fuerzas, porque también si uno mira de cerca, también hay células que no se juntan mucho con las otras. Pero ya, digamos que hay un grupo con una aspiración que resonó con la sociedad chilena, que resonó con fuerzas que van... tal como tú dices, desde decepcionados de la concertación y que además tiene un sentido. Tiene sentido que haya sido así, porque después de los pactos de la transición, que fueron duros, que fueron difíciles y que tenían un sentido, Pinochet, bla, 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 pero desde el 98 con Pinochet preso en adelante se siguieron aplicando como si existieran todas las mismas ataduras de comienzo de los 90 y habían cosas que no se movían como la desigualdad. Entonces, tenía sentido por lo menos para un amplio espectro de la población el proyecto de Frente Amplio. Pero llegan a gobierno y todo, digamos, pero es que otra cosa con guitarra. Sí. ¿Qué tan pesada es la guitarra? O sea, finalmente va a ser el socialismo democrático que va a absorber los cuadros del Frente Amplio como en algún momento... ocurrió precisamente en la transición. Ya todos los que andaban con teorías locas, digamos, se terminaron yendo o al Partido Socialista o al PPD. Sí. Va a desaparecer en este chancacazo, va a desaparecer el Frente Amplio con un discurso propio. Yo espero que no. Y estamos haciendo todo lo posible.
¿Qué queda de todo esto? ¿Qué queda después del chancacazo? Nosotros nos dedicamos a que eso no ocurra. Para eso existe. ¿Qué queda después del chancacazo? Después del chancacazo yo creo que queda aprendizaje y es innegable. Cuando es verdad, es bien maldita la frase otra cosa es con guitarra, pero encierra algo que es obvio y es verdad. ¿Sí? Es como... Es así, o sea, en el sentido de que aprendes cuando ocupas roles que no habías nunca ocupado, el encuentro con el Estado realmente existente es un aprendizaje que no podías tener desde afuera del Estado, eso es evidente. Pero yo creo que la versión virtuosa de este aprendizaje y de estos chancacazos va a ser la maduración de un proyecto político que ahora cuenta con una experiencia que no tenía y que no tenía cómo adquirir si no era, digamos, con este pasaje que ha sido duro, que ha sido difícil, pero que también nos ha puesto frente a la realidad. Porque una cosa, yo creo que los grupos sociales que no han tenido el poder nunca han sido formados para gobernar. Tú has sido formado o para obedecer o si te pegáis el cachofazo para resistir, para digamos, impugnar, pero no para gobernar. Y eso es otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos que de aquí en adelante, porque esta cuestión no se va a acabar acá, no son 4 años, tenemos que seguirnos formando para dirigir a la sociedad chilena, digamos, para dirigirla en el sentido de orientarla hacia un horizonte, que no sea el precipicio, digamos, que no sea la destrucción. ¿Y con qué ideología, Pierina? Porque... hay que tenerla, sí, y del anticapitalismo a la socialdemocratización. No, yo creo que es bien chamullenta la acusación, digamos, como acusación de que el presidente va a girar hacia una socialdemocracia, como si la Concertación hubiera sido una encarnación de la socialdemocracia. Yo creo que evidentemente había un espíritu socialdemócrata genuino en la Concertación y sectores de la Concertación, por cierto que sí. Sobre todo al comienzo, muy claro. De hecho, estaba una asamblea constituyente, cambiar la constitución en el programa, digamos, del primer gobierno de la... Si uno va a la publicidad del no, uno puede escuchar a Andrés Saldívar diciendo que va... Hay quienes dicen, digamos, que el programa de gobierno más, no más ultrón, pero digamos más avanzado fue el programa de Patricio Aylwin, del gobierno de Aylwin. Yo creo que de ese espíritu socialdemócrata que había en la Concertación podemos también reconocernos como herederos. Lo que pasa es que hay cuestiones, y voy a volver porque me parece que es el mejor ejemplo. ¿Qué tiene de socialdemócrata el CAE? El proyecto socialdemócrata, después de la Segunda Guerra, porque para qué hacer la historia larga no la vamos a hacer, que tiene otros significados también, de izquierda. La socialdemocracia era la izquierda. Pero después de la Segunda Guerra, socialdemocracia era sinónimo de ¿qué? Estado social y democrático de derecho, derechos sociales universales, un pacto entre el capital y el trabajo que le daba más espacio del que había tenido al campo de los trabajadores, y eso me parece que es una dimensión virtuosa de lo que había en la Concertación, pero que se desvió hacia el neoliberalismo, y esta crítica la hizo la propia Concertación, si tuvieron su autoflagelante. Pero ya que lo menciona, porque el CAE ha estado en la discusión. Nos queda un minuto. Ya, pero es que es importante, porque lo que dicen los herederos de la Concertación, Ignacio Walker entre ellos, que lo entrevisté el otro día porque me acordé justamente que de ese punto, decía, bueno, el CAE era lo que se podía en ese minuto, era el instrumento que se encontró en ese minuto para dar la posibilidad a que ya no 200.000 niños jóvenes estuvieran en la universidad, sino que pasaran a ser 1 millón. Entonces fue efectivamente un mecanismo. Ahora, cómo se implementó es lo que él dice, y ciertos errores que se cometieron es lo que explica todo lo que vino después. En esos mismos años, nosotros que éramos más jóvenes decíamos, no tiene por qué ser así. La ampliación de la ampliación de la educación superior se puede hacer de otra manera. ¿Por qué las universidades públicas no crecen? ¿Por qué la Universidad de Chile no se populariza? ¿Por qué tiene que ser? Porque la Universidad de Chile, convengamos, cuesta entrar. Entonces no era necesario mandar a un montón de cabros jóvenes a endeudarse con los bancos. Y tampoco meter a 1 millón de personas de un sopetón o en pocos años a la educación superior dio resultados virtuosos. Muchos de esos cabros abandonaron las carreras, muchos de esos cabros fueron a universidades de baja calidad que después no los contratan porque tenía un currículum de una universidad y un currículum de una B y contratas al de la A. Entonces el Estado tiene que planificar. Ya, pero tú dijiste que es fácil que no tenemos más tiempo. No, pero en esa época muchos lo decíamos, no lo venimos a decir ahora, lo que pasa es que no teníamos poder para poder con el tiempo no se da cuenta de darle vuelta a la mano a lo que quería implementar el gobierno en ese momento. Había otras formas de hacerlo. Pierina Ferretti, socióloga, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. 1 millón de gracias por ayudarnos a desmenuzar los entreveros de la derecha, de la izquierda.
Sí, pues el tiempo es lo más implacable, peor que las coaliciones y sus cosas. Esa es nuestra guitarra. Esa es nuestra guitarra. El tiempo. Y nunca. Y el aprendizaje no termina. No. Mirna Schindler, Alejandra Matus, muchas gracias por acompañarnos. Pierina Ferretti, nuevamente 1.000.000 de gracias por darnos tu tiempo. Y a ustedes nos reencontramos el próximo miércoles, siempre a las 10 de la noche. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Salvo Tinder. ¿Y la otra cuál era? No, en la otra podemos estar. ¿Cuál es la otra cuenta? Hay una de citas. Bumble. Me pasaste. Bueno, ahí sí. Ahí busqué alguna, pero como programa no estamos. Pero ya, esa. Y el sábado no se pierda la transmisión especial de UChile TV y Radio Universidad de Chile de la cuenta pública. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.